Un saludo para todos los maestros y maestras del departamento de Antioquia, en especial quienes participan de las comunidades de aprendizaje y la diplomatura en el marco del proyecto entre la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia. Mi nombre es James Esteban Arango Ramírez, soy profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y docente investigador del Grupo EXE. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una videoconferencia bastante importante para mí porque está relacionada con los estudios que vine realizando desde el pregrado y el posgrado en la Universidad de Antioquia, y está ligada a una línea de investigación la cual he venido trabajando durante los últimos años y está relacionada con las cuestiones sociocientíficas. En primer lugar, antes de hablar de ellas, quisiera dar una introducción breve para mencionar la importancia de hablar de comunidades de aprendizaje, ¿sí? Porque digamos que la propuesta que desde este proyecto hemos venido trabajando con dicho concepto está muy relacionado también con lo que son las comunidades científicas, y para eso quisiera hablar un poco de la perspectiva epistemológica, histórica y sociocultural desde la cual, digamos, se fundamenta la propuesta, tanto del proyecto como de lo que se ha venido pues abordando desde el CTS y desde las cuestiones sociocientíficas. Cuando vamos a los estudios de historia y epistemología de la ciencia, es muy importante tener en cuenta que existe una perspectiva sociocultural. Desde dicho enfoque, la ciencia es comprendida como una actividad social, como una actividad humana, ¿sí? En ese sentido hablamos de las disciplinas científicas como culturas en continuo devenir, en continuo cambio, ¿sí? En donde los científicos como seres humanos participan, investigan, indagan, debaten, argumentan, ¿sí? Y construyen conocimiento científico. Entonces, cuando hablamos de comunidades de aprendizaje en relación con las ciencias naturales, en primera instancia hablamos entre grupos de maestros, que los maestros se constituyen en una comunidad de aprendizaje, algo similar a una comunidad científica, en donde entre todos contribuyen a la construcción y apropiación de conocimiento científico. Y si ya lo vamos a llevar al aula de clase, lo ideal sería que los maestros se consideren junto con sus estudiantes precisamente una comunidad de aprendizaje, ¿sí? En donde se toma distancia de la enseñanza dogmática de la ciencia, de un modelo bancario de la educación, donde el maestro tiene todo el conocimiento y ese conocimiento lo transmite a los estudiantes o lo deposita. Hay que alejarse de esa perspectiva y, por el contrario, promover la construcción social de conocimiento, que los estudiantes se consideren actores activos de su proceso de formación y que en conjunto con el maestro y sus demás compañeros puedan construir y apropiar conocimiento, en este caso conocimiento científico. Algo pues que es muy importante tener en cuenta para poder hablar de las cuestiones sociocientíficas, que más adelante voy a explicar de qué se tratan, es necesario hablar un poco sobre la divulgación científica y el enfoque CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, y su posterior modificación cuando ya se empieza a hablar de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. Pues como todos sabemos, hace más de 50 décadas y más atrás, la ciencia se enseñaba solamente para la élite, solamente en las universidades. En los años 70, 80 aparecen programas de formación en ciencias donde se trata de abordar temas científicos en las clases, en la educación primaria, secundaria, y aparece el programa de Ciencia para Todos, y aparecen también los diferentes medios para promover la divulgación científica, ¿sí? ¿A qué obedece o por qué la necesidad de divulgar el conocimiento científico? Porque precisamente durante esa época estaban empezando a aparecer muchos problemas ambientales, ¿sí? Se empieza a hablar ya del calentamiento global, de efectos de los gases de efecto invernadero, etc.
Y esa responsabilidad de abordar las problemáticas ambientales no se queda solamente en las fábricas o en las empresas, sino que también se traslada a los ciudadanos. Entonces se empieza a pensar sobre la importancia de divulgar el conocimiento científico a los ciudadanos para que los ciudadanos conozcan en primera instancia cuáles son los efectos del conocimiento científico y las innovaciones tecnológicas en la sociedad en relación con aspectos como los culturales, los éticos, los políticos y los económicos. Surge entonces el enfoque CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Aparece en una serie de autores que, sobre todo en la década, finales de los 80, principios de los 90, trabajan muy fuerte esta perspectiva, pero digamos que se queda corta. ¿Por qué? Porque siempre se enfocaba más que todo en los efectos de la ciencia y la tecnología en lo social, pero no se problematizaba fuertemente cómo los intereses económicos, los intereses políticos afectan o influyen en la toma de decisiones en la ciencia y la tecnología, ¿sí? Por eso, casi que a principios del año 2000, más o menos en el 2004-2005, aparecen varios autores que proponen ir más allá del CTS. Es el caso de Sadler Sadler, Derek Hudson, quienes empiezan a hablar de que es muy importante problematizar los usos de la ciencia, y es más o menos desde ese momento es donde empezamos a hablar de lo que son las cuestiones sociocientíficas, ¿sí? Ahora sí, ¿qué son las cuestiones sociocientíficas o asuntos sociocientíficos? ¿Sí? Hablamos entonces que son dilemas o controversias sociales donde está implicado el conocimiento científico. Es decir, las cuestiones sociocientíficas son unos temas que son controversiales, de los cuales no hay la última palabra, que afectan a la sociedad y que están relacionados con desarrollos científicos y tecnológicos. Algunas características fundamentales de estas cuestiones, para poderlas comprender un poco mejor, es que son divulgadas por los medios de comunicación, ¿sí? Generalmente escuchamos de dichos temas en la internet, en los noticieros, en la radio, en los periódicos. Otra característica es que están relacionadas con problemáticas ambientales, con conocimiento de frontera, es decir, con las investigaciones más recientes, permiten reconocer las relaciones que hay entre la ciencia con dimensiones como la ética, la política, la social, la ambiental. Implica en las personas que las estudian dilemas éticos y morales. Al ser controversiales y no tener una única versión, permiten promover la argumentación, ¿sí? De hecho, más adelante vamos a conversar un poco sobre cuáles son aquellas actividades que el maestro puede proponer para promover la argumentación sobre cuestiones sociocientíficas. Las cuestiones sociocientíficas no existen por sí solas, es decir, yo no puedo decir que una cuestión sociocientífica es la minería, o que una cuestión sociocientífica son los residuos sólidos, o que una cuestión sociocientífica es la experimentación en animales, no. O sea, para poder que sea una cuestión, una controversia, debe proponerse en términos de dilema, en términos de pregunta, ¿sí? Para poder que las personas, en este caso los estudiantes, puedan analizar aspectos a favor y en contra que den cuenta precisamente de algo controversial, ¿cierto? De un dilema. En ese sentido, algunas cuestiones sociocientíficas podrían ser, en el caso, por ejemplo, de la minería del oro, ¿qué es más importante, ¿cierto? El desarrollo económico versus el impacto en el ambiente, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, el caso de la minería del oro, en Antioquia sobre todo, pues que es el departamento, perdón, en el que estamos nosotros.
Antioquia produce casi que el 80% del oro del país. Muchas investigaciones ya han determinado que somos el lugar en el planeta Tierra donde hay más contaminación por mercurio. Durante los últimos meses hemos visto en los medios de comunicación varias noticias relacionadas con paros mineros, con contaminación por mercurio, con la importancia del oro y todo lo que esto conlleva. Hemos visto casos de violencia, desplazamiento, impacto grave en el ambiente. El mercurio, por ejemplo, es bioacumulable por los peces. Entonces, cuando se extrae oro en zonas cercanas a ríos, por ejemplo, hay contaminación de las fuentes hídricas. Los peces, al bioacumular este mercurio y ser consumidos por los seres humanos, están llevando el mercurio a nuestros platos, y más o menos sabemos cuáles son los efectos del mercurio en la salud de las personas, ¿cierto? Entonces, una problemática como la del mercurio, como la explotación minera de oro y el uso de mercurio, puede ser interesante de tratar con los estudiantes, ¿sí? Estudiantes del grado 10º, por ejemplo. A través de dicha controversia podemos utilizar conceptos científicos, conceptos propios de la química. Podemos hablar de elementos, de metales, de mezclas, de separación de mezclas, propiedades físicas y químicas del oro, del mercurio, ¿sí? Podemos también hablar un poco de biología, hablar de la red trófica y cómo nosotros participamos en ella, efectos en la salud, efectos ambientales, o sea, qué ocurre con zonas donde ha habido minería de oro, cómo quedan, cómo se afectan los nutrientes del suelo, cómo hay que talar los árboles para poder hacer minería, qué cantidad de agua se gasta en el proceso, y si finalmente dicha práctica, que a veces ha sido vista como una locomotora de desarrollo, si efectivamente trae desarrollo al lugar donde se desarrolla. Ghana es un país que se caracteriza mucho por la explotación minera de recursos naturales, y en Ghana las comunidades son sumamente pobres. Entonces, un tema controversial como es la minería del oro, creo que podría ser un muy buen ejemplo de una cuestión sociocientífica, siempre y cuando se problematice. Otros ejemplos de cuestiones sociocientíficas, aprovechando que he mencionado a Ghana, están los efectos ambientales de la obsolescencia programada, ¿sí? La obsolescencia programada es cuando las empresas fabrican dispositivos tecnológicos, artefactos, dispositivos con una fecha de caducidad, ¿sí? Estamos hablando que los celulares, los videojuegos, partes de un computador son obsoletos, están programados para dañarse, y eso se acumula. Esos son los famosos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, o los RAE. Ghana, por ejemplo, tanto Ghana como Nigeria son dos países africanos donde generalmente varios países europeos e incluso Estados Unidos han enviado en contenedores dispositivos de segunda mano, pero realmente es basura tecnológica. Los niños y los jóvenes en Ghana reciben esta basura, tratan de sacar lo que se pueda reciclar, los metales. Para ello rompen con piedras los plásticos. El plástico de los ordenadores se llama baquelita, es un plástico termoestable, no se puede reciclar. Hacen quemas masivas de este material, obviamente emanan gases tóxicos. Recordemos que los dispositivos electrónicos generalmente contienen metales pesados, incluso mercurio. Entonces contamina la atmósfera, contamina los ríos, contamina los suelos, y las ganancias son irrisorias. Entonces, si se le pregunta a las empresas o a las entidades dueñas de esos computadores que ya son residuos, ellos lo que hacen, por ejemplo, es hacer donaciones. Es decir, una universidad
compra sus computadores, los utiliza hasta que ya están dañados, son obsoletos. Luego, ¿qué hacer con ellos? Para poderse deshacer de ellos, los donan a fundaciones. Luego estas fundaciones adquieren computadores de segunda mano que seguramente les pueden durar un tiempo corto y luego hay que desecharlos, van a la basura y quién sabe qué tipo de reciclaje, qué tipo de proceso se realiza con ellos, pero finalmente van a contaminar, ¿sí? Entonces la pregunta es, si eso ocurre en países desarrollados, como los países europeos, bueno, ¿y Colombia qué hace con sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cierto? ¿Dónde va a parar el computador que te compraron hace 4 años y ya no usas? ¿Dónde va a parar el celular que se te dañó? ¿Sí? Las baterías de celulares, por ejemplo, son altamente contaminantes. Las pilas de los radios, por ejemplo, son muy contaminantes. Bueno, y así como para dar otros ejemplos de cuestiones sociocientíficas, tenemos relacionada, por ejemplo, con el consumo de organismos modificados genéticamente. Ahí se puede plantear una controversia en relación pues, con la alimentación sana y los ingresos económicos. Pues, ¿cuáles son las verdaderas motivaciones que se tiene de la modificación genética de los organismos? También se puede analizar esta cuestión cuando son para la alimentación o, por ejemplo, para mascotas. Hemos visto, por ejemplo, que se han modificado genéticamente pollos, peces y también diferentes vegetales, ¿sí? El maíz, el tomate. Bueno, tenemos tomates más grandes, pero a costa del sabor. Muchas veces la modificación genética es para que los cultivos puedan resistir a los agroquímicos, ¿cierto? El glifosato. Entonces, también podemos problematizar el uso de agroquímicos. En el departamento de Antioquia, por ejemplo, que en lecturas que hemos hecho de PRAE y de itinerarios de muchas instituciones educativas de las comunidades de aprendizaje, hemos encontrado que este tema es bastante llamativo e importante para algunos maestros. Entonces, el uso de agroquímicos no solamente a nivel de cómo afecta la salud de las personas, sino también cómo afecta, por ejemplo, las abejas, ¿sí? Y analizar con los estudiantes la importancia de los polinizadores. Últimamente también he venido escuchando bastante preocupaciones, en los mismos noticieros se ha venido hablando mucho sobre que ha disminuido drásticamente las poblaciones de abejas en el mundo. ¿Qué sería de nosotros sin las abejas? ¿Cierto? ¿Cómo afectaría la alimentación de las personas? Bueno, también podríamos hablar en relación con la alimentación saludable, la seguridad alimentaria, ¿cierto? En relación con la alimentación podríamos analizar cuáles sustancias químicas peligrosas hay en los alimentos de nuestros niños, ¿cierto? Es un trabajo bastante interesante porque puede promover la calidad de vida de los estudiantes. Sustancias como la tartrazina, por ejemplo, que en varios países ha sido prohibida, pero la encontramos en los Yuppies, en los Cheetos, en los Doritos, en los Chestris, incluso en la salsa de tomate, en la salsa barbecue. Son bastante peligrosos, entonces es interesante. También efectos del benceno que encontramos en las pinturas. O sea, ¿por qué no oler las pinturas? O cómo han habido estudios que han analizado enfermedades en personas que trabajan con cosméticos, ¿cierto? Porque han encontrado benceno en los esmaltes, etc. Es decir, que el llamado pues, inicial a los maestros es como problematizar los usos de la ciencia, es decir, no es enseñar solamente ciencias. La educación no se puede limitar a enseñarle o a escribirle en el tablero al estudiante un concepto científico, porque los estudiantes se limitan a aprender memorísticamente ese concepto. Puede que lo repliquen en un examen o que te lo repitan al pie de la letra como se lo dictaste o como se lo copiaste en el tablero, pero no trasciende, ¿sí? Y realmente ya desde hace mucho tiempo se ha venido criticando esa forma de enseñar ciencias limitada solamente a
al aprendizaje de conceptos. Entonces, es muy importante problematizar los usos de la ciencia, hablar sobre la naturaleza de la ciencia. Eso también es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de los desarrollos científicos y tecnológicos? ¿Cierto? ¿Qué intereses hay? No se nos puede olvidar, por ejemplo, que durante las guerras, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hubo muchos desarrollos en la medicina, pero esos desarrollos son gracias a ¿qué? A que se experimentaba con soldados, ¿sí? Entonces, los desarrollos, por ejemplo, en química farmacéutica, ¿cierto? O sea, que hay detrás de los intereses, por ejemplo, de las empresas que fabrican los medicamentos. Uno, pues, hablando un poco más conspirativo, pues podemos decir que la salud es un negocio. Entonces, por ahí muchas personas y muchos investigadores han mencionado que ya hay cura para el cáncer, pero que no conviene curar el cáncer rápido porque hay intereses detrás de los medicamentos para quimioterapias, ¿cierto? Incluso hay películas que han hablado sobre el tema. Digamos que en sí el llamado pues para los maestros en primera instancia es esa, es como a transformar su forma de trabajar, implementar de pronto este tema, las cuestiones sociocientíficas en la malla curricular. Y algo que es fundamental, y es que es importante que los maestros de todo el país reconozcan que esto no es nada nuevo, que esto no se los estoy diciendo yo porque lo leí o porque me lo inventé, no. Esto está en los estándares básicos por competencias en ciencias naturales. Si ustedes miran los estándares, hay una parte dedicada a estudios CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Lo que pasa es que de pronto en los estándares no está muy explícito. Entonces, creo que el involucrar a los estudiantes en estudios sobre cuestiones sociocientíficas no es salirse de los estándares y por tanto contribuye a que el maestro cumpla con su misión educativa, y es la de formar a los estudiantes en ciencias. Otro aspecto fundamental del abordaje de cuestiones sociocientíficas es que contribuyen a la formación para la ciudadanía responsable. Aquí vale la pena hablar de lo que se entiende por civilidad, ¿cierto? Incluso nosotros en el grupo de investigación, en el grupo EXE, hablamos de que el abordaje de cuestiones sociocientíficas contribuye a la formación científica en y para la civilidad de los estudiantes. Cuando hablamos de civilidad, hablamos de la formación de una ciudadanía responsable e informada, ¿sí? Miren, son temas de interés general, ¿cierto? ¿A quién no le va a interesar hablar sobre el calentamiento global? ¿A quién no le va a interesar hablar sobre la emanación de gases, por ejemplo, en Medellín, ¿cierto? En Medellín hace poco tuvimos un problema grave por la calidad del aire, ¿cierto? En un departamento como este, donde hay tanta contaminación por mercurio, por glifosato, son temas que son de interés, son temas que le atañen a la ciudadanía. Y si la misión de la escuela es formar ciudadanos responsables, yo considero que una manera de contribuir a la misión de la escuela desde la clase de ciencias naturales es precisamente el abordaje de cuestiones sociocientíficas para promover en los estudiantes la participación ciudadana, la participación democrática, la argumentación. Esto está íntimamente relacionado con el desarrollo de competencias discursivas, argumentativas, competencias ciudadanas, ¿cierto? Y al mismo tiempo, miren que la educación científica trae un montón de elementos, ¿cierto? No es quedarse solamente en las ciencias naturales, sino también en las ciencias sociales, ¿cierto? Eso es como, digamos, algo que es fundamental que los maestros lo tengan en cuenta en la enseñanza de las ciencias naturales. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre qué tipo de actividades pueden los maestros diseñar para abordar o para estudiar cuestiones sociocientíficas en las clases de ciencias naturales, ¿sí? Lo primero es buscar fuentes de información, ¿sí? Fuentes de información importantes,
indagar en documentales, en investigaciones, en textos académicos, para poder, en diferentes medios de comunicación, para poder, digamos, plantear la cuestión sociocientífica. Recuerden que una cuestión de este tipo no existe por sí sola, ¿sí? O sea, el maestro la diseña, la propone, la problematiza, y luego de que esté problematizada se la presenta a los estudiantes. Entonces, el maestro puede, por ejemplo, de acuerdo a los contenidos del plan de área, dependiendo del grado, puede seleccionar una cuestión o puede plantear una cuestión sociocientífica que esté relacionada con los contenidos disciplinares a trabajar en un grado en específico. Luego buscar en diferentes fuentes de información contenido que se le pueda presentar a los estudiantes. Por ejemplo, si van a abordar el tema del uso de agroquímicos, hay un documental que se llama El mundo según Monsanto, muy interesante, que le da muy buenas ideas a los estudiantes para comprender la problemática que hay sobre el uso de agroquímicos. Si su tema va a ser la obsolescencia programada, pues problematizarla. Hay dos documentales, uno se llama Comprar, Tirar, Comprar, lo encuentran en YouTube, por ejemplo, y el otro se llama La tragedia tecnológica, ¿sí? Entonces, son fuentes de información que tocan a los estudiantes, donde los estudiantes ven la problemática a nivel global y mirar esa problemática desde esa perspectiva puede ayudarlos a pensarse cómo es la problemática a nivel local, ¿cierto? Cómo nos relacionamos como ciudadanos del mundo. Siempre nosotros tendemos a pensar que como no nos toca, como no nos afecta directamente o en el momento, pues no nos suele importar. Pero realmente, aunque la problemática esté mucho más marcada, lejos de los estudiantes, no significa que no sea importante y no significa que no la puedan analizar y estudiar. Luego de que los estudiantes están informados, que los estudiantes conozcan cuál es la problemática, se pueden hacer varias actividades, por ejemplo debates, panel de expertos, se pueden hacer juicios, ¿sí? Los estudiantes pueden, si la problemática o la cuestión sociocientífica está relacionada con la salud, pueden hacer entrevistas a los médicos, a las enfermeras del hospital, indagando sobre si han habido pacientes con síntomas de los que ya han indagado. Al respecto quisiera hablar un poco de un trabajo que se desarrolló en el municipio de Abejorral, en donde el uso de agroquímicos es muy fuerte. Luego de que los estudiantes se habían informado bastante, con algunos videos, con algunas lecturas, incluso resolviendo actividades educativas en la red, imprimieron una serie de preguntas y se las hicieron a varios médicos y enfermeras del hospital, indagando con ellos si habían pacientes en la actualidad o se habían presentado pacientes con los síntomas de contaminación por agroquímicos, y efectivamente la respuesta fue positiva, y así los estudiantes se dieron cuenta que efectivamente el problema de los agroquímicos era fuerte en su municipio y adelantaron una campaña en diferentes medios de comunicación, hicieron cuñas radiales invitando a los campesinos a hacer un uso racional de los agroquímicos, e incluso les entregaron unos volantes en donde explicaban las formas adecuadas del uso de agroquímicos para prevenir accidentes. Los mismos estudiantes contaban, y eso es muy impactante, que muchos de sus compañeritos llevaban a la escuela la agua panela o el chocolate en un frasco donde en algún momento hubo contenido un agroquímico, y eso no es biodegradable. Por más de que las empresas digan que el glifosato es biodegradable, eso no es biodegradable. Entonces miren cómo una situación como el uso de agroquímicos puede afectar la salud de los niños, incluso de los padres. Muchos de los estudiantes en ese momento tenían padres que usaban agroquímicos y usaban estas sustancias tóxicas sin ninguna protección. Entonces, a largo plazo, pues es un problema que es casi que de salud pública, ¿sí?
también los estudiantes empezaron a analizar la situación de los polinizadores, en especial de las abejas, porque resulta paradójico pues, que el municipio se llama Abejorral y que las abejas estén muriendo por efecto de las sustancias agroquímicas, ¿cierto? Entonces es un trabajo bastante interesante. También una investigación que desarrollamos con estudiantes del pregrado sobre la obsolescencia programada, la trabajamos en relación con el PRAE, con el Proyecto Ambiental Escolar, y era que en el PRAE no se limitaran solamente pues, a hablar de residuos sólidos, que básicamente se dedicaban era al reciclaje de botellas PET, sino que pues a nivel educativo, formativo, los estudiantes conocieran la amplia gama de residuos que existen, la clasificación de los residuos sólidos, y que analizaran el caso, digamos, de la obsolescencia programada, pues qué está ocurriendo con todo ese tipo de dispositivos electrónicos que se han dejado de utilizar, ¿cierto? Entonces son preguntas que son muy sencillas. Hoy en día nuestros estudiantes son nativos digitales. Yo hago el chiste que cuando yo he sido maestro en escuelas y en colegios, mis estudiantes han tenido mejores celulares que yo, y ellos constantemente están cambiando dispositivos, quieren tener la última versión o uno con una pantalla más grande. Entonces varios equipos van quedando obsoletos y bueno, ¿y qué ocurre con ellos? ¿Qué ocurre con tus consolas de videojuego que ya no utilizas? Pues son preguntas muy sencillas que problematizándolas de una manera adecuada puede contribuir no solamente a que los estudiantes comprendan cómo funcionan las cosas, sino también que empiecen como a actuar y a desarrollar ciertas prácticas que contribuyan a mitigar daños ambientales, incluso los puede favorecer a nivel económico. Preguntarle a un estudiante, bueno, ¿y qué desayunaste? O qué te gusta comer, para identificar si en su alimentación constantemente consume sustancias potencialmente dañinas para su cuerpo. Digamos que con todo esto que les acabo de contar, la idea es como llamarle la atención a ustedes para que tengan en cuenta como dichas reflexiones, y si es posible para el próximo año empezar, digamos, paulatinamente, ir insertando estas cuestiones, ir analizando estas problemáticas para que motivemos mucho más a los estudiantes a aprender ciencias, ¿sí? Porque muchos estudiantes le tienen como pereza a las ciencias naturales, le tienen pereza a la química, a la física, pero si nos ponemos a analizar estas cuestiones, creo que podemos motivar bastante a los estudiantes para que de alguna manera se interesen, o promover en ellos como el escepticismo y la curiosidad, para que conozcan un poco más sobre estas cuestiones y al mismo tiempo aprendan ciencias naturales, apropien conceptos científicos, pero que esos saberes les sirvan para la vida. Es decir, que el estudiante le vea sentido y vea la necesidad de aprender ciencias naturales para mejorar su calidad de vida. Y yo creo que con eso estamos contribuyendo efectivamente a la misión de la escuela, que es formar ciudadanos responsables, ciudadanos críticos, participativos e informados, que eso es muy importante. Bueno, maestros, para finalizar entonces, en primer lugar quisiera invitarlos a que observen una serie de videos que desde el proyecto hemos realizado, en donde volvemos a hablar sobre las cuestiones sociocientíficas, sobre la formación y para la civilidad, donde analizamos de alguna manera los usos de la biotecnología y retomamos ciertas reflexiones sobre la educación en ciencias que les pueden dar muchas más luces para que puedan abordar las cuestiones sociocientíficas en la clase de ciencias. Asimismo, también hemos diseñado unos cuadernos didácticos. Hay un cuaderno que es exclusivo de cuestiones sociocientíficas, hay otro en donde problematizamos un poco el tema de los residuos sólidos, ¿sí?
O sea, le damos como a los maestros algunas ideas claves para involucrar el tema de los residuos sólidos en relación con el PRAE, pero al mismo tiempo que lo problematicen un poco más, ¿cierto? Que no sea solamente la recolección de basura o el reciclaje simple, sino que analizar la problemática mucho más. Tenemos también un cuaderno didáctico dedicado a la civilidad, ¿cierto? A la importancia de la formación en y para la civilidad. Y ya para finalizar les quisiera leer una frase muy importante de Carl Sagan, quien fue uno de los principales promotores de la divulgación científica y que está relacionada con lo que les acabo de hablar y con las cuestiones sociocientíficas, y dice así: la ciencia no es perfecta, con frecuencia se utiliza mal, no es más que una herramienta, pero es la mejor herramienta que tenemos, se corrige a sí misma, está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta conquistamos lo imposible. Maestros, muchas gracias por haberme escuchado y espero que estén muy bien. Hasta pronto. Antioquia piensa en grande.